¿Qué podemos hacer nosotros, los de a pie, ante la llegada del señor Donald Trump? ¿Cumplirá todas sus promesas de campaña? No sabemos qué pasará y cómo debemos de actuar. Hoy vamos a platicar de eso aquí en Diálogos en Confianza. Qué bueno que nos acompañan con este tema que evidentemente va a incluir derechos humanos y migración. Dos de las grandes preocupaciones con la llegada del señor Trump. Sandrita, bienvenida. Hola, Fer, muy buenos días a todos. Y pues esta preocupación, Fer, se extiende a las familias, al interior de los hogares, a la gente que nos ve y que está trabajando todos los días. Es importante hablar de este tema y del sentir de todos los mexicanos y ver qué podemos hacer, Fer. Nos va a ayudar ahora que de la mano de especialistas vayamos entendiendo un poquito más qué sí y qué no, ¿vale? Vamos a ver esto. It is my high honor to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. El triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos el pasado 8 de noviembre desató incertidumbre entre los llamados Dreamers, quienes temen por su futuro y el de su familia. Cerca de 750,000 jóvenes que cuentan con la protección de la acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA, y que desde 2012 los ampara de la deportación, se sienten en el limbo, ya que no saben qué va a hacer de ellos. A 6 días del triunfo de Trump en las elecciones, miles de estudiantes marcharon en California, Seattle, Houston y San Francisco para manifestarse en contra de su postura antimigrante. Los jóvenes le recriminaron el que ponga en riesgo el futuro de miles de Dreamers. Las más recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump respecto al futuro de DACA y de los Dreamers dan un mensaje confuso, indicando por un lado que seguirá con su idea de cancelar los beneficios obtenidos para este sector de la población, pero por otro lado, declara que trabajará para la situación de los Dreamers. La realidad es que el futuro de los Dreamers será una de las primeras pruebas de fuego para Trump y para el Estado mexicano, pues hay que preguntarnos qué tan preparados estamos para recibir a quienes resulten deportados. Esto pasó hace meses, ante, pues la verdad, la incertidumbre que vivían nuestros Dreamers. Acuérdense que ya hemos dedicado programas a ellos y que son estos chicos que se los llevaron sin preguntarles, desde muy chicos allá a Estados Unidos, y pues tienen muchos de ellos carreras truncas, pero ya ni son de aquí ni son de allá. ¿Qué tal que nos los regresan? ¿Qué tal que no se respeta esa compás de espera que les había dado Barack Obama? Pero realmente, ¿qué va a pasar? Tocamos este tema porque más hay muchas familias que nos están viendo que tienen parientes allá, sí, ¿verdad? Y que dicen, ¿y ahora qué le va a pasar a mi pariente? Eso es una gran pregunta. Y otra, ¿y qué va a pasar con los dineros? Porque hay familias que viven enteramente de las remesas que se envían. Claro. Y que también las remesas ayudan a cómo está el precio del dólar en el país. O sea, nos importa a todos lo que pase con esos indocumentados. Empezamos con Lorenzo Lazo Margaín, analista internacional. Lorenzo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Él, aparte, dirige una empresa de consultoría, bueno, es exfuncionario público, le sabe a todo este tema, y pues es también quien imparte 2 diplomados en la ITAM. Lorenzo, yo te veo a ti muy relajado, así que, por favor, sé la luz al final del túnel y dinos más o menos pues, a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué sí y qué es puro mito? O sea, ¿qué sí nos puede pegar? Vamos a tomar 3 cosas. Primero, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con este grupo de personas tan distinguidas en este programa, que siempre enfoca el espacio humano. Yo creo que hay que partir de este criterio. Sí. Muchos males han causado cosas que no han sucedido.
Y esto quiere decir que mucho de la expectativa que se tenía de lo que el señor Trump prometió, amenazó o sea capaz de hacer, es un detalle respecto a lo que México tiene o puede reaccionar. Yo creo que ese es quizá el hecho como punto de partida de no sobredimensionar la capacidad que pueda o no tener Estados Unidos sobre lo que México pueda Porque, vivir. bueno, Barack Obama nos regresó, ¿cuántos? 3 millones, ¿no? Y hay que entender una cosa que es bien interesante, Fernanda. Uno ve a Estados Unidos como un conjunto único y monolítico. Y lo que tenemos que ver en la historia es que cuando cambia el partido en la Casa Blanca, cambian las decisiones y cambian los términos de relación. México venía de 8 años de relación del Partido Acción Nacional y el PRI con el gobierno de Barack Obama, y esto significó un término de relación, de negociación y de acuerdos, no solamente con Estados Unidos, sino con el partido en el poder de los Estados Unidos. Hoy que regresan los republicanos, la renegociación de los acuerdos de trato migratorio, económico, diplomático, Van a tener que replantearse. tienen que reconstruirse precisamente porque durante 8 años no hubo Pero ese tipo de ¿cuánto tarda vinculación. eso en replantearse, Lorenzo? Porque también pensamos que va a ser mañana, ¿verdad? Y mañana, Dios, todo, Tratado de Libre Comercio, muro, o sea, eso realmente toma tiempo, ¿no? O sea, es Y como es una agenda muy retejer todo. multifactorial. Es una agenda de temas fronterizos, es una agenda de drogas, es una agenda de Armas. mano de obra, es una Armas y agenda de todo. armas, precisamente, y es Comercio. una agenda de mercados negros y mercados legales e ilegales. Esto quiere decir que hay un esquema de trato con Estados Unidos muy difícil porque no es solamente una sola ventanilla ni una sola persona con la que nos tenemos que entender. Es que Nos esa es la entendemos cosa. con los alcaldes de la frontera, con los gobernadores fronterizos, con los congresos locales, con el Congreso Federal, con la Casa Blanca, con los O departamentos sea, de comercio. son muchas mentalidades, muchas personas las que van a opinar al respecto, ¿verdad? Y con las que tenemos que negociar. Wow. Y en ese sentido nos tenemos que hacer conscientes de que es una relación de muchas facetas y de muchos plazos. Quizá uno de los temas que también es interesante es lo que me dijo hace mucho tiempo uno de los embajadores de Estados Unidos en México. Me decía, mira, esta agenda es tan complicada que muchos temas se negocian, ¿sí?, y nunca se resuelven, y otros se resuelven y no se negocian. Entonces, habrá que ver en Ájale, qué situación bonita frase, vamos a estar fuerte. a lo largo de estos iniciales meses, de donde ya el señor Trump está empezando a hacer su programa de 100 días y en donde pues obviamente México tiene un Bueno, espacio. pero ahí están para hablar esto pues de gobierno a gobierno. Y nosotros los de a pie, porque vemos que es muy fuerte la participación de la sociedad civil, tanto allá como acá, y no solo de grupos latinos, ¿no? Pues mira, sería nada más dejar en claro que más de la mitad de la población de Estados Unidos no votó por Trump, y desde antes y durante su inicio de mandato, pues están expresando su opinión en contra de lo Claro. que el señor tiene como oferta, ¿no? Porque tal vez el gran temor es los derechos humanos. A ver, ahí levantamos la pelota, por favor, a mi querida Viene, Tania viene. Ramírez. Ya está en tu cancha el balón, mi Tania, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación de CONAPRED. Sí. ¿Ustedes cómo están? ¿Están asustados o más bien preparados, precavidos? Yo creo que ambas, y habrá que estar ambas. Estamos asustados, y yo creo que es el sentido de todo el mundo, por el hecho de que haya llegado al poder de uno de los países más importantes, alguien que basó su campaña electoral en un discurso de odio y en un discurso racista. Y en términos de derechos humanos, eso es muy preocupante porque todos los países que se comprometen a llevarlos por agenda, se comprometen a algo que se llama la progresividad, es decir, ir cada vez un poquito más para allá. Lo que se está proponiendo en esta agenda es un asunto de regresividad de derechos, y eso es lo que resulta ver, alarmante, ¿no? Veamos que pareciera que es un fenómeno mundial, ¿no? Hablar de migración bueno, muchos países tienden a la derecha, en serio, países que eran de izquierda, veamos toda Europa, que también tienen una gran crisis de migración, y muchos ya están diciendo, pues siempre no, ¿verdad? Y cerrando la frontera, mejor no. ¿Esto es toda una tendencia mundial? Es una tendencia mundial que tiene que ver con cómo se reparten las economías y con ciertas deudas coloniales, incluso en determinadas regiones geográficas, ¿no? Es decir, países que fueron empobrecidos por grandes potencias. Y ahora van allá de y que el migrantes. balance, exacto, es como las cebras que van a donde hay agua, ¿no? Es un poco esa la dinámica.
Pero más allá de eso, lo que está de por medio en este temor y en este cerrar fronteras es mucho del desconocimiento, mucho temor infundado, porque las y los migrantes en realidad son un aporte para las sociedades y para las economías que los reciben. No son solamente una amenaza. Cada vez más está estudiado que es incierto que llegan a robarle los empleos a la gente, a desestabilizar socialmente. En realidad son un aporte y más nos vale empezar a verlos como tales en este momento. La verdad es que Tania hizo su tarea, ya yo la veo, era la niña aplicada de la escuela y nos va a dar a lo largo del programa una serie de números de qué sí son los migrantes para Estados Unidos. Eso hay que mandarle hasta el programa al todo el Congreso, ¿no? Y allá para que vean, oiga usted, sí aportamos, ¿no? Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora del Instituto Mora. Leti, yo creo que pues, ya llevan sufriendo los migrantes muchos años, y no es ahorita la excepción. Mira, yo creo que esta es una gran oportunidad. Exacto. Fuera del temor que todos tenemos, la ansiedad, y yo creo que es algo compartido y eso se suma a nuestro propio, digamos, lo que le echamos nosotros de fueguito desde la experiencia mexicana, lo que no hemos hecho, la tarea que no hemos hecho. Y aquí entra una cosa que es muy interesante y lo mencionabas tú al principio. Estados Unidos no es un país monolítico y justamente tampoco México lo es. Entonces, una de las cosas interesantes es la gran actividad y potencia de la sociedad civil mexicana y estadounidense que se está encontrando. Bueno, tú ahorita nos vas a decir qué podemos hacer o nada más darle like. Ahorita nos cuentas. Espérame tantito para presentarlos a todos, que también está con nosotros Alejandro Solalinde. ¿Cómo está, padre? Bien, pues, gracias. Gracias por venir hasta estos lares. Defensor de los derechos humanos de los migrantes, muchísimas gracias. Y desde los defensores de los derechos de los migrantes, ¿qué planean? ¿Qué se está haciendo? ¿Seguir cobijándolos? No, ciertamente aprovechar la oportunidad, como dice Leti, para nuevas estrategias. Pero ya estamos trabajando, de hecho, estamos ya implementando dispositivos como microempresas para los que se quedan, ¿sí? Y para los que vuelven también. Esto por parte de Hermanos en el Camino, con la ayuda de como unas 7 colectivos de la UNAM, ¿verdad? Y también voluntarios de diversas partes del mundo. Estamos ya teniendo asambleas, reuniones para tener opciones de los que se quedan. ¿Sí? O los que van a venir de regreso, porque También, los otros que nos han por regresado pues supuesto. no habían encontrado muy bien en qué hacer ni dónde asentarse. Vamos ahora a seguirles dando alguna serie de herramientas. ¿Qué hacen los familiares que están acá y tienen allá la mitad de la familia? ¿Qué les recomendamos a los que tienen peligro de ser deportados y que se quede allá el hijo? Vamos a platicar de esto, a dónde acudir, qué hacer. Sandra. Mira, aquí hay un comentario que nos llega y dice, un buen amigo me dijo, el optimista y el pesimista llegan al mismo lugar, pero el optimista se la pasa mejor en el trayecto. Y yo creo que tiene razón, dice aquí, en este sentido es más probable que el resultado final esté sesgado hacia la actitud que tuvo un mayor número de seguidores. Se refiere también a estar bien informados para ser optimista con información. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Yo llegué a los Estados Unidos cuando yo tenía 8 años, en 1980. Viví en París, Texas. Por un tiempo fui a la escuela y todo. Nunca he venido para México, es mi primera vez. De repente el gobierno de allá me agarró y me aventó para acá. A mí me agarraron por un delito, son muy estrictos allá en los Estados Unidos. Si cometes un delito, te quitan los papeles como a mí y te mandan de vuelta para acá. Para mí México ahorita es muy difícil porque nunca he estado aquí y no sé cómo baja aquí o cómo se hacen las cosas aquí. Pero mi modo de vivir es mucho diferente. Yo llegué hace 4 días y pues me la he dado media dura aquí porque estoy como atorado. Y precisamente ojalá para este fin de semana ya llego con mis parientes. Estoy atorado. Y cuando no sabe uno para dónde caminar, por eso tratamos hoy de dar, ¿no?, estas herramientas. ¿Querías comentar algo, padres, no? A ver, ¿qué sí y qué está en veremos para migrantes? Una, porque este señor dice, yo cometí una infracción y me quitaron los papeles. O sea, sí tenía papeles.
Sí, ahorita hay un momento en el cual, y vamos a ir viendo cómo se decanta, y también de repente con Trump, acuérdense que tiene un discurso que es cambiante. O sea, como puede, ahora sí que puede Es decir que a una mí cosa, se me puede hace decir que otra. atrás hay alguien que le da así un zape y le dice, se pasó, maestro. Se pasó. Ya ven que decían, voy a deportarlos a todos, y luego ya suavizó el discurso y dijo, bueno, a los que hayan cometido algún delito, eso ya es otro asunto, Sí, ¿no? pero hay ojo, porque justamente lo que hemos discutido es que un delito en la lógica estadounidense puede ser incluso como el señor pasarse un alto, y los migrantes en Estados Unidos lo saben. Entonces, en México creo que sí nos estamos preparando, por lo menos en términos de la claridad de saber que podría regresar incluso un perfil de población no solamente precaria, sino también las que se llaman las visas NAFTA, que son visas de profesionistas, que en su momento, si se restablece un acuerdo de ese tono con los profesionistas, bueno, podría haber gente capacitada a ese nivel, no son los Dreamers, Fer, son otro perfil que también podría considerar o regresar a México. O sea, son tenemos profesionistas. o sea, tenemos un escenario muy, muy amplio de posibles retornados o también posibles beneficiados, porque la mayoría de la gente que ha emigrado a Estados Unidos lo que quiere es quedarse en Estados Unidos. Oye, pero es que uno piensa que es puro pescador de algodón. Mira, aquí hay o sea, un no. testimonio, Fer, de una persona A con ver. maestría. Dice, Valeria, me llevé a mis hijos muy chicos a Estados Unidos. Uno de ellos fue deportado y le faltó solo un año para la maestría. Cuando lo deportaron tuvo que revalidar sus materias y no podía entrar a la universidad. Cuando llegó acá, todavía tuvo que estudiar inglés para dar clases. Se les debe dar una oportunidad porque el gobierno no le pagó la educación. Ahora sí que vámonos por partes. Dreamers. ¿Qué pasa si nos lo regresan? ¿En qué vamos? ¿Ya se arregló este asunto para que rápidamente les revaliden los estudios o todavía es un vía crucis? No se ha arreglado, sigue siendo un vía crucis. ¿Qué tanto es lo que aportan realmente? ¿Se sabe económicamente los migrantes a Estados Unidos? Se sabe el número, a ver, económicamente. Tania. Sí, les voy a dar el dato de cuánto aportan los latinos en impuestos, solamente en impuestos. Solo en impuestos, no en lo que producen. A ver. 11.600 millones de dólares. Allá. Lo cual equivale al presupuesto de economías de varios países pequeños o medianos. Se calcula, por ejemplo, que las empresas mexicanas, que crecieron el doble, se duplicaron de 2017 para acá, le aportan 661 billones de dólares a la economía estadounidense. Billón en Estados Unidos son 10 mil millones. Exacto. El tema de las remesas, por ejemplo, que es clave para la economía mexicana, se vuelve todavía más relevante si consideramos que en promedio las familias latinas que viven allá, en concreto las mexicanas, lo que envían a sus familias en México es el 15% de su salario. Eso quiere decir que el 85% de esa gran riqueza sí está actuando en las economías locales y estatales de Estados Unidos. Ahora vamos con Lorenzo a preguntarle a ver qué sí, qué no. ¿Qué pasaría si se redujeran las remesas? Imagínate, lo recibimos a todos en el caso ideal y demás. ¿Qué pasaría si empiezan a faltar remesas? Definitivamente el impacto de la economía mexicana y sobre todo la economía de las familias que dependen de las remesas va a ser muy marcado. Yo siento que sí es posible que haya una reducción en función del grupo que se está repatriando. Pero si estos son personas que están cumpliendo condena, quiere decir que son personas que no están produciendo económicamente y están siendo expulsados de Estados Unidos. En el caso de este proceso de repatriación, yo sí quisiera por lo menos puntualizar varias cosas. Uno, es necesario que el gobierno mexicano tenga la posibilidad de saber que sí son mexicanos o tienen el antecedente mexicano las personas que están repatriando. Segundo, muchos de ellos, como son mexicanos de segunda generación, van a ser extranjeros dentro de su propio país. Sí, claro. Y esto es muy importante, no solamente por el manejo del idioma, que es muy probable que ni siquiera sean muy hispanoparlantes, muy fluidos en el manejo del castellano, sino que además vienen con un criterio y una forma de vida y una cultura distinta como forma de vida que lo que pueda o no asimilarse dentro del país. Oye. Tercero, y yo creo que es bien importante, México en este momento, si en algún momento de nuestra historia ha sido necesario, hoy es imprescindible que presentemos un frente común. Yo creo que tanto en lo interno como en lo externo debemos de tener una posición de solidez como país para la negociación con el exterior, en donde los funcionarios que vayan a negociar por el lado de México, nos gusten o no, nos caigan bien o no, deban de tener el 100% del respaldo del país para poder negociar desde una posición de fuerza. Entonces necesitamos un cambio de actitud y necesitamos ese cambio de actitud
y yo lo propongo hacia la unidad más que a la confrontación, hacia la consolidación más que a la división. Oye, ojalá permee lo bueno y no que los echemos a perder. O sea, allá hay que manejar bien a fuerza. Ojalá que nos enseñen a manejar bien y no a hacer cosas. Y no lo contrario, ¿no? Ay, padre, usted hablaba de que les están dando oportunidades de microempresas, por ejemplo, de hacer ellos su propia fuente de trabajo. ¿Cómo funciona esto? Cuéntenos. Bueno, va a funcionar. Ah, ok. Están porque, arrancándolo. Sí, a partir de la expertise de cada migrante, Persona, de claro. cada persona, se están formando grupos de trabajo. Por ejemplo, si uno dice, yo soy panadero, buen panadero, un grupo de panaderos. Otro dice, yo por ejemplo, arreglo casas en este sentido, pues se hace un arreglo de casa. Yo puedo producir blogs, por ejemplo. Otro dice, yo quiero hacer, no sé, en el campo. Claro. Hay muchos campesinos. Se están haciendo eso, se están formando por grupos y estamos recibiendo asesoría, ¿verdad? Asesoría de la UNAM. Wow. Sí, buenísimo. Pero también estamos viendo formas de cómo ellos se van organizando en forma natural, nada artificial, Claro, sí, natural. Todo que parta de ellos es totalmente inductivo. Y entonces ya muchos de ellos, por ejemplo, hace 4 meses todavía, el 70% se quería ir, o más todavía. Hoy estamos logrando que mediante una conciencia y asambleas que estamos haciendo, sean más los que quieran quedarse, a probar por lo menos. Y ya entonces se les da una ayuda integral. No es nada más fuentes de trabajo, es también, por ejemplo, atención escolar. ¿En qué grado te quedaste, hombre o mujer, señora, quien sea? ¿Y es factible que se integren a la escuela? Factible. ¿Lo Sí, por están logrando? supuesto. Claro que sí, por ¿Qué supuesto. necesitan para entrar a la escuela? ¿Nomás su acta de nacimiento? Ganas nada Bueno, más. la parte, sí, pero para que Sí. tengan acreditación entra la parte del Vía Crucis, pero Sí. eso es lo interesante, que ante la oportunidad, pues que sí lo puedan hacer, ¿no, padre? Claro. Y también se está teniendo, gracias a la ONU, pero también a OIM, un programa de acompañamiento emocional. Qué bonito. Porque traen muchas cosas cargando. Ay, pues imagínate, un migrante sí. es como una muerte, es Claro. un luto, un duelo, dejar atrás Claro. todo lo que conocías y tu mundo De conocido, ida ¿no? y de Tremendo. vuelta ahora, ¿no? Ajá. Probablemente. Fíjate Sí. que yo digo, Fer, que es una oportunidad este momento, digo, para no ponerse en el plan del optimismo Fácil. fácil, Facilista, ¿no? inconsciente, Sin sino al información. contrario, pero como de mandar un mensaje interesante en el sentido de que, fíjate que es una oportunidad porque así como nos decía Tania de lo que aportan los migrantes mexicanos, específicamente en Estados Unidos, lo que han representado para esa economía históricamente, estamos hablando de una relación de 150 años con Estados Unidos, no es de ahorita. Eso también lo podríamos trasladar a nuestra sociedad y decir, todo lo que no nos gusta de la relación, de cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos, cómo se han visto, es lo que tenemos que aprender a no hacer nosotros en México. Con los migrantes Entonces que está bien tienen. bonito, Fer, porque de repente lo que tienes es que México se podría volver un baluarte de los derechos humanos, Claro. un baluarte de la dignidad como respuesta a Trump. Hacer exactamente, un poco lo hizo Canadá, ¿eh? Claro. Su honorabilidad y prestigio creció en este gobierno de Trudeau en este momento. Entonces, a lo mejor sería muy interesante empezar a ver lo que desde México podríamos hacer. Por ejemplo, que México deje de perseguir a sus migrantes, como en Estados Unidos persiguen a los migrantes, como una forma de decir, nosotros no vamos a hacer lo que tú haces. ¿Por qué discriminamos, Tania? O sea, ¿a qué han llegado nuestros amigos, verdad, de CONAPRED? ¿Qué nos pasa en el cerebro, por favor? Es un asunto, sí, parecería de diván profundo, ¿no? Sí, de psicología, pero también es un asunto estructural. Tener la idea, como la tiene el señor Trump, y lo dijo, they are not sending their best, ¿no? No están mandando lo mejor. Perdón, pero por supuesto que sí, ¿no? Tenemos que pasar a entender que los migrantes sí son lo mejor que tenemos y son lo mejor también que tienen los Estados Unidos. Y entonces desmontar el desconocimiento y el prejuicio fácil de que los migrantes son un peligro y una amenaza, etcétera, va a ser parte de lo que nos ayude a entenderlos. Pero por supuesto que ahora más que nunca será fundamental que desde México enviemos un mensaje de que los migrantes valen, que los valoramos, que los queremos, que si tienen que estar de regreso serán bien recibidos y más nos vale que cada uno y cada una de nosotros empecemos a abrirles los brazos, porque muy probablemente en todas las familias, en un grado lejano o cercano, haya una persona viviendo del otro lado, Y ¿no? fíjate que en ese sentido
Tania, lo que tú estás diciendo me parece padrísimo, ser congruentes. Porque, por ejemplo, voy a poner un caso. Estamos en la Ciudad de México, la arquidiócesis de las más grandes del mundo, y estamos en un momento coyuntural crítico para los migrantes. No hay que olvidar que todo este cambio se está haciendo como base de los migrantes. Sí. Los migrantes son el epicentro del cambio mundial. Trump, de hecho, va en ese sentido, para bien o para mal. Entonces, la arquidiócesis no tiene ningún espacio para los migrantes. No tiene más que una oficina donde no se les da ni un vaso de agua. Entonces, no hay parroquias. Para ellos, el cardenal no está actuando, pero no solo él, sino tampoco el episcopado, en un plan de emergencia para los migrantes en retorno. Ya no digas de los que pasan centroamericanos, sino de los mexicanos que regresan. No hay nada. ¿No es una vergüenza eso? No están tal vez respondiendo, ¿cómo se dice? A la altura. Actúan por omisión, no los veo, no los veo. Oigan, ¿qué sí puede pasar y qué no? A ver, DACA. Primero, si nos explican así breve qué es DACA y Lorenzo que nos diga, ¿sí se puede echar para atrás o no? A ver. DACA es una iniciativa que se hizo desde Estados Unidos, Obama, en el 2012, para permitir, como no pudo pasar una ley de migración en Estados Unidos, para permitir que jóvenes nacidos en otro país, en el extranjero, la mayoría, el 80% mexicanos, pero que habían llegado muy chicos, antes de los 16 años a Estados Unidos, formados y socializados en Estados Unidos, pudieran quedarse con documentos en ese país. Pero es una medida que solo les da una temporalidad de estancia documentada por 2 años o 3 años, que ahorita ya muchos están refrendando. Y justamente es de las cosas que más se ha puesto en peligro, que más se ha cuestionado. Es eso. Pero les daban los papeles por 2 años y luego lo pueden refrendar. Sí, y luego otra vez y otra vez. Y ese es el problema, que depende del presidente. Lo que le dicen ellos es una acción ejecutiva. Oye, pero es nada más sacar y sacar permisos por 2 años. Y no hay forma de establecerse. No. Ese y la otra es que no, lo que ellos le dicen no es un camino a la ciudadanía. O sea, no es un documento que eventualmente te lleve a que ellos puedan quedarse definitivamente. Por tanto, más allá del discurso inmediato de la coyuntura de la toma de posesión de Trump, lo que tenemos que en México tener claro es que tenemos una población que eventualmente ahora o en 10 años podría regresar porque no se está quedando. Entonces, es una oportunidad de prepararnos. Sí. Bueno, Lorenzo, a ver. Tenemos el caso echar para atrás todo. Donde en los primeros 100 días Trump ha anunciado que va a echar hacia atrás muchas de las decisiones ejecutivas del presidente Obama. Como el seguro, el CARE, ¿no? ¿Cómo le llaman? Tanto en salud y la parte de migración, por ejemplo, ¿no? Que se entiende por una orden ejecutiva, sería lo que en México entenderíamos por un gobierno por decreto, no un gobierno por leyes que pasen por el Congreso. Pero yo creo que es interesante que estamos hablando de oportunidad y hay que medir esto no solamente con la parte de desconfianza que estamos viendo el problema en México. Nada más tomemos un referente. Angela Merkel en Alemania amplió la posibilidad de recibir migrantes de origen árabe, musulmán, sirio, hasta un nivel casi de 1 millón de personas, como un elemento necesario de importación de mano de obra para la productividad, el crecimiento económico de Alemania y la competitividad de Alemania en el mercado global. Regresamos, ¿no? Y nos hablan de números, por favor, porque eso suena muy bien. Regresamos a Diálogos en Confianza. Perdón, Lorenzo, te interrumpí. Y estabas en lo más interesante. A ver, voltemos a ver qué están haciendo otros con respecto a la migración. El de Angela Merkel, decías. A ver. Angela Merkel se está rifando este año su reelección por haber tomado el año pasado la decisión de importar mano de obra de origen del Medio Oriente, de religión musulmana en su mayoría, como un elemento necesario para impulsar el crecimiento económico de Alemania, su competitividad y tener la mano de obra de los puestos que los grupos ya establecidos en Alemania de ciudadanos europeos no están desarrollando. Pero ahí hay dos condiciones, ¿no? Ellos pues ya tienen un crecimiento poblacional muy bajito, Italia y España 0, con todo y que son países latinos y católicos. Pero no deja de ser una región en crisis económica, porque la región euro vive conjuntamente los problemas todos de Grecia y de España, etcétera. Entonces, aquí lo que yo creo que es interesante es que depende del enfoque, la forma de pensar determina la forma de actuar. Si vamos a actuar con miedo y con desconfianza, vamos a recibir estos grupos de mexicanos del exterior y va a ser un elemento de conflicto.
Si lo vemos con optimismo y con oportunidad, estamos viendo quizá aquel momento en donde llegan los refugiados españoles en busca de un proyecto de nación y en donde el gobierno mexicano encontró talento, experiencia, mano de obra, que vinieron a contribuir al crecimiento del país. Yo creo que ese es el momento de entender, y lo que se decía en el corte, que el bono demográfico va a tener un impacto en el bono democrático, para que entonces podamos construir una ciudadanía más cohesiva, una ciudadanía más madura, una ciudadanía más participativa y que pueda evitar la emergencia, como sucedió ahora con el caso de Trump, de un líder populista o demagogo, ¿no? Y esto es parte de lo que nosotros debemos de ver como unidad de país y como prevención de nuestro futuro inmediato. Tania, los números, espérame, que también nos iba a decir para saber realmente qué representan. Y es que imagínense que nos retornara esto. Sí, si pensamos justo en la apuesta de gobiernos como el de Angela Merkel, hay un triple 3 que hasta está fácil de aprendérselo. A ver. La tercera parte de los empleos en construcción, béisbol, jugadores de béisbol en las grandes ligas. Reviviría nuestro béisbol. Exacto. Sí. Y la tercera parte de las personas que hacen cuidados domésticos en Estados Unidos son personas de origen latino. La tercera parte de estos rubros hiperproductivos, ¿no? La empresa de la construcción, imagínense. Claro. ¿No? Hay otro tipo de personas también que están aportando increíblemente. 1.5 millones de profesores latinos en universidades y en preparatorias allá. Es gente que está formando gente, ¿no? 25% de quienes tienen la edad para hacerlo están estudiando secundaria, preparatoria. 34 legisladores en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ya no digamos lo que aportan los albañiles y la señora que cuida a la viejita. En la Cámara de Representantes hay 34 legisladores de origen latino, de los cuales 18 son mexicanos, y es una cifra récord. Es decir, los mexicanos y los latinos también están aportando en el funcionamiento país, ¿no? Hay 1.2 millones de hispanos latinos que son veteranos de guerra. En la rama ejecutiva, ¿no? El gobierno de Estados Unidos funciona gracias a que en 2015 había más de 172,000 personas latinas funcionando en el ejecutivo, o sea, echando a andar el motor del gobierno también. Pero también seamos realistas. No solo van a regresar profesionistas, gente muy trabajadora, también vendrá alguien que sí lo hayan sacado de la cárcel por cometer algún crimen. Eso, ¿qué vamos a hacer si no podemos con lo que hay aquí? No, yo creo que esto es parte de lo que crea un escenario también muy complejo, pero yo quiero retomar un poco los datos de Tania, vistos desde México, porque fíjate que es un mensaje muy potente hacia la sociedad estadounidense, hacia Trump, pero pues ya Trump ya tomó el poder, ¿no? Sí. Pero esos datos podrían servirnos para nosotros mexicanos también ver distinto a los mexicanos que han estado en Estados Unidos durante mucho tiempo por generaciones. ¿En qué sentido? En que justamente se han ido y han sido tan capaces de desarrollar y de invertir y de producir y de ser exitosos, decías tú hasta deportistas y todo, porque ese sistema les ha permitido hacerlo. Lo que nos hace otra vez voltear acá y decir, a ver, ¿qué hemos hecho mal? Y efectivamente hay que cambiarlo. Y efectivamente estamos en el punto de quiebre maravilloso de esa oportunidad histórica que nos da la vida de poder decir, esa gente que se fue alguna va a regresar. Tú dices, puede haber de todos los perfiles, sí. En las familias hay de todo, Fer. Claro, todos. Pero lo interesante es que estamos haciendo de este lado en muchos sentidos. Tú decías también, Lorenzo, algo que yo creo que entra en esto mismo, y es gente que puede tener, por la experiencia de vivir muchos años en Estados Unidos, otros valores, otra cultura, otras costumbres. Formas de conducirse. Pero fíjate que también, si lo vemos en positivo, podría ser, qué interesante. Y eso podría ser un plus bien bonito, tú lo decías, democrático, estoy totalmente de acuerdo, porque de repente, entrevistando gente, Fer, para el trabajo que hicimos el año pasado sobre el síndrome de Ulises, justamente una de las cosas que me decían algunos mexicanos retornados era que les violentaba mucho la impuntualidad en México. Nada más para dar un ejemplito. Decía, es que no lo soporto, porque ya no está en su ADN. Y quiere decir que como la corrupción no es cultural, tampoco ni esta forma que hemos creído que es parte de la vida, como la impuntualidad. Empezaríamos a poder cambiar tal vez en positivo, a ser puntuales, a no cruzarnos las avenidas a la mitad, no tirar basura en la calle. Porque mire, ese es el Eso punto, estaría Fer, padre. porque por ejemplo, a veces decimos, no, es que allá respetan las leyes. Y el punto interesante es que a lo mejor
en una cuestión de agregado estadístico, porque ya no estamos hablando de un retornado de mi primo que vino, no, de una cosa ya que nos confronta con este México que somos extendido geográficamente, pues de repente esos valores ya puestos en la práctica, te digo, eso me decía esta persona que entrevisté. Suena padre, ok, regresan, imagínense en el ideal, aprovechamos, se quedan, invierten, porque muchos traerán sus dolaritos, abrirán nuevas empresas, darán más fuente de trabajo, pero y cuando están separando familias, bueno. ¿quién tiene que entrar al quite, Lorenzo? ¿A qué secretaría le toca y cómo arreglaríamos eso? Porque sí, Mira, ¿verdad? más que tomar una responsabilidad sobre mantener las familias juntas, que es un acto que ya de hecho sucede. ¿Cuántas familias, mujeres cabeza de familia en el interior de la República hay porque el marido es migrante, ¿no? ¿Cuántas familias divididas por la frontera existen porque los hijos están allá o los padres están allá y los hijos no todos están juntos? Yo lo que veo aquí es un fenómeno que va a seguir siendo semejante. La inercia de este proceso que lleva tantas décadas no va a cambiar de un día para otro, ni por decisión de un presidente de los Estados Unidos. Esto quiere decir que vamos a tener que entender que vamos a seguir teniendo familias biculturales y binacionales. Y que los grupos que estén de regreso, yo sí quisiera nada más reconocer lo siguiente, en el tema de lo que yo comentaba de la señora Merkel, nada más para concluir, el tema de Alemania. Allí el impacto negativo de la llegada de este grupo tiene que ver con las costumbres religiosas, que están alterando la estructura política de ese país de una manera importante, porque el Islam en Alemania se va a comportar distinto que el protestantismo dominante de Alemania, ¿no? Y histórico. Entonces, aquí el impacto de estas comunidades que regresan, pues tienen una cohesión de carácter cultural, histórico, de idioma y de religión que hace más compatible la asimilación. Estamos viendo hombres y mujeres que dejaron su país para ir a empezar desde cero en otro lado, y algunos hasta la pudieron hacer en lo académico, en lo profesional, en lo comercial, hasta que sea en la pizca del campo o en el trabajo de servicios de agricultura, de construcción. Si la hicieron allá, yo no tengo ninguna duda de que la van a poder hacer acá. A mí lo que me importa nada más, y quizá quiero nada más dejar muy claramente definido esto, el tema de estereotipo y de identidad. Es que Estamos en México. A los mexicanos de la nueva generación dentro de nuestro país los estamos educando con un modelo ideal equivocado. Los estamos educando con la idea de que el ideal ser gringo de segunda en México es mejor que ser mexicano de primera en México. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos este esquema donde el estereotipo no sea negativo, sino que tengamos este esquema de confianza y autoafirmación de que ser mexicano de primera en México es el elemento más digno y de más orgullo, porque es el único elemento de identidad que tenemos. Padre, quería decir algo. Sí, retomando el retorno de los mexicanos, de las personas que estén en retorno, hombres y mujeres, yo pienso que sí debemos verlos como una oportunidad, puesto que la migración, el camino, es un camino de sabiduría, de experiencia, se aprende mucho, se es mucho como persona y se crece mucho espiritualmente también. Sin embargo, me preocupa otra vez, vuelvo a insistir, en ese bono que tenemos en la Iglesia Católica y que no está siendo aprovechado. La Iglesia Católica está en todos los pueblitos, en todas las rancherías, todos los rincones de México, pero ante estos problemas no vibra, no se organiza, no prepara a la gente. Para mí, que en este momento la jerarquía católica mexicana, la SEM, debería de estar implementando una campaña de preparación a la población local para que reciban a sus hermanas y hermanos. Y debería de estar implementando algo muy importante en coordinación, no solo con una secretaría, sino con todas las instancias de gobierno, porque esa es una cuestión humanitaria. No es otra cosa más que eso. Y también aprovechar lo que tenemos. Yo creo que ahí también hay una falla, hay una deficiencia de parte de la Iglesia Católica que teniendo ese potencial no lo está ocupando. Es que sí, habría desde los lugares más sensibles nosotros en los medios, los curas hacia sus feligreses, todo esta preparación
¿verdad? CONAPRED haciendo alguna campaña para decir todo esto que podemos Todos aprovechar. juntos. Barack Obama, así antes de irse, ya ve que lanzó varias, ¿no? Sí, 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 varias ya te propuestas, encargo. quitó, La última abrió. nos vamos, ¿no? Exacto. Decidió poner fin con carácter de inmediato a esa política de pies secos, pies mojados. ¿Cómo será? ¿Bueno, malo? ¿Y cómo nos afecta a México? Ay. Perdón, ya es que hay como muchas lecturas ahí. Eso le impacta mucho a México, por supuesto. ¿Por qué? qué? Porque esa es una ley que ha sido diferenciada respecto a México y cualquier otro país, ¿no? Cuba tenía una situación excepcional Claro. en la parte de que al llegar, tú lo mencionas, después de un año Ya. podían automáticamente la residencia y después de un año camino a la ciudadanía. Entonces, eso explica por qué no hay un solo indocumentado cubano en Estados Unidos. A partir de ahora puede haberlo, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero lo que implica es que México, como país de tránsito, país frontera, se vuelve un lugar donde en este momento hay cubanos que iban rumbo a Estados Unidos justamente para beneficiarse de esa ley, que están atorados en nuestro país. ¿Qué implica eso? Que por nuestra cercanía geográfica, lo mismo que lo platicamos acá en alguna ocasión con lo de Haití, lo mismo que ocurre con otros países que transitan por el nuestro, no necesariamente buscan quedarse, pero en el camino de la migración internacional histórica de todo el tiempo, siempre ha ocurrido eso. Van unos y se van quedando otros. Lo que pasa con esta ley es que tienes a miles de personas varadas, de las cuales probablemente, y tenemos que estar dispuestos y abiertos a eso, Se van a acabar quedando en Oigan, México. pero suena como si allá arriba fuera la gloria, ¿no? Y que todo mundo saliera del infierno Es y el pasara mito. por nosotros, que es el Sí. purgatorio, Bueno, ¿no? pues, Sí, de veras es el cielo allá arriba, Claro que forever no, y para claro que todos. no. Eso hay que platicarlo. Es Ahorita el regresamos, mito. padre. Ahorita regresamos a contar eso. Todavía sin que él haya tomado a cargo la presidencia, ya hay un impacto, por ejemplo, en el dólar, ¿no? La subida del dólar. Y bueno, esto va a recaer pues en todos los estratos y en todas las personas. Yo digo que es en la economía, porque en primer lugar nos está poniendo muchas trabas, está evitando que se metan inversiones aquí a México, está promoviendo que no haya empleo. Pues creo que ya nos afecta, porque lo que decía esta mujer Meryl Streep es muy cierto, el que alguien tan poderoso les dé permiso a los demás de ser racistas, de ser intolerantes, de ser incongruentes, es como normalizarlo, ¿no? Entonces creo que ya en ese sentido socialmente nos afecta bastante. En primera nos va a afectar en la economía, puesto que ahorita el dólar se dispara, lo que a nosotros nos afecta en la canasta básica, se van a elevar precios, se va a elevar todo, nuestro sueldo no sube, entonces obviamente la devaluación está muy dura. Económico, porque desde antes de su anuncio a la llegada de la presidencia, ya empezó a hacer movimientos muy fuertes con las compañías automotrices y el dólar se viene en subida para nuestro país. Puede afectar todas las remesas que están enviando todos los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, pueden disminuir incluso las deportaciones que están teniendo dentro de Estados Unidos hacia México. Estaba leyendo que son cerca de 10 millones las personas que están allá de indocumentados y si esas personas regresan y el gobierno no les puede dar una oportunidad para que puedan tener empleo aquí, el problema se agravaría mucho. Ahí las inquietudes en general, pero a ver, vamos a platicar también con nuestros integrantes del público que gracias llegaron hasta este lugar. Platíquenos, ¿cuál es su nombre? María de los Ángeles Camacho Jiménez. Gracias. Tengo familiares, amigas y amigos en Estados Unidos. La gran mayoría no desean regresar a México, han hecho su patrimonio y han tenido la oportunidad de crecer, cosa que no lograron aquí en México. Y ahorita la incertidumbre que han tenido ha sido tremenda a nivel económico y sobre todo familiar. Ahí sí, ¿qué va a pasar, Leticia? ¿Se sabe qué puede pasar? Están como indocumentados, aunque sean Están profesionistas. indocumentados y evidentemente es uno de los grupos que llamó la atención este grupo de Trump, diciendo que es un porcentaje muy fuerte de los indocumentados ingresaron a Estados Unidos con visa de turista y efectivamente los tienen bastante ubicados
y sí, están en una situación de riesgo, pero esa gente sí tiene que estar pues muy cuidada porque sí puede ser deportada. ¿Te acuerdas en el programa de Dreamers? Fue muy importante una serie de pues, herramientas que nos dieron de qué hacer. Sería interesante que usted les sugiriera a todos ellos que ya pues tienen el temor, que dejen a alguien designado, incluso con papeles, pues, quién va a cuidar a los niños, quién puede vender su casa, claro, con sus candados correspondientes, no vaya a ser un amigo mal amigo, que pueda vender el coche que dejaron por si la migración, o sea, el retorno, la migra los sorprende. Que no se queden totalmente atados de manos, ¿no? Tal vez, dado el nuevo escenario y que en el gobierno mexicano ya se están poniendo las pilas, ir a los consulados, son ciudadanos mexicanos. ¿Qué? Y decir abiertamente, perdón. Sí, sin ningún problema, ahí no tendrían ningún problema. Y decir, vine en esta circunstancia, no me pienso regresar, me pueden informar, porque creo que ya es lo que está ocurriendo en el sentido de que está fluyendo la información. Por ejemplo, lo decías tú, Fer, si tienen niños, es necesario que tengan todos los papeles por una situación de emergencia, aunque no la hubiera de emergencia, es importante y creo que habría justamente la oportunidad que se nos brinda de que ahora sí ya hay mecanismos para sacar, por ejemplo, las actas de nacimiento, para acreditar una serie de documentos que hasta hace poco no se podían acreditar para México. Yo les sugeriría que se acerquen. Pero sobre todo eso, que también tengan un plan de emergencia, porque ya saben que puede suceder de un momento a otro. Vamos, como cuando decimos, si hubiese un temblor en la Ciudad de México, ¿a dónde nos quedamos de ver? O sea, que tengan el plan A, el plan B, para que no vivan con la angustia. Siempre la información y el tener un plan da más certidumbre, más tranquilidad, ¿no? Y otro nivel de migrantes que están en Estados Unidos, que están en Houston, él es jardinero, hizo su patrimonio, 15 veces fue deportado. ¿Cómo? Y logró hacer, ahorita es una persona que aporta impuestos, como acaban de comentar. Es una persona muy responsable y la gran incertidumbre es la familia. Tiene hijas que entraron, él se las trajo, pero no tienen papeles. Esas hijas y esos nietos. ¿Él ya tiene papeles? Él ya tiene papeles, más sin embargo sus hijas, su esposa, no lo tienen. Entonces van a crear una desintegración familiar y la incertidumbre también, y el problema que ahorita ha ocasionado Trump es que la misma comunidad ha creado en las escuelas con los niños bullying. A ver, entrémosle con Tania. Ahí no se puede pedir una campaña en reversa, que CONAPRED pueda pedir una campaña en los Estados Unidos. Se puede y se debe hacer algo también aquí en México, ¿no? La verdad es que el problema de la discriminación en estos grupos de población, infancia, jóvenes, etcétera, tiene mucho que ver con el estigma. Es muy fuerte, tiene que ver mucho con el estigma, pero también tiene que ver con la desinformación, el desconocimiento y no poder ver cuáles son las riquezas del otro y el aporte. La verdad es que tanto en Estados Unidos como en México, la mexicanidad y la americanidad están hechas de un montón de personas que han venido de un montón de lados y ya no existe, y es no solo obsoleto, sino incorrecto pensar que somos razas únicas, ni mucho menos. Tenemos que asumir que estamos hechos de muchos colores. El problema es ese, cómo convencer a todos estos grupos que están ahorita violentos y envalentonados allá, aunque no hayan recibido ninguna orden expresa del gobierno ni de nadie, y están atacando. Lo que hay que hacer es una contranarrativa y un contradiscurso para intentar aplacar esos demonios, y lo que hay que hacer es tener toda la claridad de que la violencia nunca ha contrarrestado violencia. Y hay esfuerzos también muy lindos en escuelas en Estados Unidos y también en México con niños que regresan, sobre maestras que dicen, bienvenido, aquí te queremos, bienvenida. Es muy difícil porque el poder de lo violento es rápido, es inmediato, es un gatillo directo. Pero ¿y podríamos, no sé, pedir unirse con fuerzas, con activistas que están allá a favor? Por supuesto. A ver, sí, Leti, porque hay niños que van con miedo a la escuela porque no saben si al regresar su mamá o su papá van a seguir en la casa. Fíjate que yo creo que es el momento en que personas como las que usted me señala ahora sí se vayan uniendo, las comunidades están muy unidas, pero se va a politizarse, en el sentido de empezar a adquirir un sentido de lo que el racismo y la discriminación significan políticamente hablando. Y se los cuento para generar una contraversión.
En 1994 en Estados Unidos, en California, hubo una propuesta 187, que era una iniciativa muy fuerte, con el mismo contenido de lo de que hoy Trump, presidente, en la idea de limitar la entrada, deportar, bueno, una cosa muy parecida. Justamente, finalmente se detuvo esa iniciativa. Claro, porque se unieron. Se detuvo en la Suprema Corte por un grupo de activistas que lo llevaron y porque Estados Unidos es un país de derecho. Ojo, que también tenemos que valorar esa otra parte muy potente, importante de Estados Unidos. Lo que ocurrió en los siguientes años, y es el resultado de lo que hoy vemos en California, es que la población se empezó a empoderar participando políticamente. Es decir, la opción de quedarte en la casa y aguantar los golpes o esperar a que la narrativa la cambien otros, no sirve. Lo que sirve es participar y organizarse, y en California eso ocurrió. Y hoy es un estado muy progresista en el discurso y está resistiendo, y mira qué bonito, Fer, están haciendo, ellos ya se han declarado ciudades santuario, como Los Ángeles, también Nueva York, también Chicago, que son ciudades donde hay una fuerte presencia de inmigrantes, especialmente mexicanos, y tiene que ver con esto, con que ahí la población está empoderada y participando. Usted mencionaba el caso de, creo que Dallas dijo, pues dígales por favor que participen. En Texas la gente es mucho más conservadora, participa mucho menos, pero hay grupos y también hay gente muy tolerante. Yo creo que aquí entra un factor social muy importante que nos llama al sustrato, a lo que hay abajo. Lo que está haciendo ahorita la sociedad civil, sobre todo en Estados Unidos, no es más que el resultado de una educación. Si vivimos una sociedad capitalista, ¿verdad?, donde se ve la omisión de actores importantes como la Iglesia Católica o las iglesias en general, o las religiones en general, donde debieran haber sembrado esa convivencia, ese reconocimiento de unos con otros, esa unidad de la diversidad, se ve que no está ahí. Entonces ahora se acelera, Trump está acelerando las contradicciones. Es como echarle gasolina al fuego, pero Claro. ¿y la iglesia allá, la iglesia católica, cómo ha reaccionado en Los Ángeles? La Iglesia Católica, el episcopado norteamericano está reaccionando bien. Realmente. Ahorita nos cuenta, vamos a una pausa, claro padre, que pero sí. regresamos con De usted acuerdo. porque, bueno, ahí hay otro punto de apoyo, ¿no? Dejar de comprar lo extranjero y optar por comprar lo que es de nosotros, ir a la tiendita, comprarle a las señoras de los tianguis. Es mercancía, es comida que viene del pueblo directamente. Yo creo que a nivel nacional nuestro país debería de mirar otros mercados. Tenemos más de 10 tratados de libre comercio con distintos países, pero solamente nos estamos enfocando en tener relaciones comerciales con Estados Unidos. Creo que es una buena oportunidad para que México vea otros mercados y pueda diversificar el comercio exterior con otros países. Primero entendiendo que los mexicanos no somos tan vulnerables ni estamos tan desprotegidos como pensamos o como nos han hecho pensar. No somos un pueblo fuerte, somos un pueblo, un país que tiene muchos recursos, tanto sociales como culturales, como económicos, como naturales. Entonces entender que en eso está nuestra fortaleza y ocuparlo. ¿No? Los mexicanos que están allá tienen la idea de que si los regresan o si los penalizan se termina el sueño americano, cuando el sueño americano es muy ilusorio. O sea, no es algo tan consistente ni real, ¿no? Están allá trabajando en un McDonald's cuando podrían estar aquí haciendo lo mismo. México, ¿qué tiene que hacer? Pues prepararse más. No hay más que prepararse más. Todo el ámbito privado apoye a más empresas, microempresas mexicanas, para que haya mejores empresas, que el gobierno ya no siga oprimiendo tanto con impuestos, ¿no? Y que se abran refinerías para que haya más trabajo y pues México produzca su propio petróleo para que así haya más empresas. Algo que nos hace mucha falta es, yo digo, cultivar a la gente, preparar a la gente para poder afrontar no solamente a esta persona, sino a todos los que vengan, ¿no? Bueno, ahí hay preocupación por la economía, por acá hay mucha también preocupación, pero a ver, primero, dejamos con la palabra al padre Solalín. ¿De qué está haciendo el episcopado norteamericano? ¿Allá sí están apoyando o qué hacen? Ellos desde 1970-71 empezaron a organizarse y con un documento hermoso que se llama Presencia Hispana, pero actualmente ha crecido el número de obispos nombrados por el Papa Francisco
para atender a los migrantes y el compromiso es muy grande. La titularidad de quienes están atendiendo a los migrantes la tiene el arzobispo de Los Ángeles, ¿verdad? Que está llevando muy bien toda la atención a la pastoral hispana, a la pastoral de migrantes. Y yo creo que ellos van poco a poquito, muy lento, pero muy seguro. Tienen obispos muy definidos. Para los migrantes tienen atención médica, tienen atención jurídica sobre todo, alojamiento, y tienen el abastecimiento de primeras necesidades. Yo creo que eso va muy bien y han tenido pronunciamientos en todo. Cuando estuvo la reforma migratoria, ahí estuvo una presencia del episcopado mexicano también. O sea, sí están actuando organizadamente y efectivamente. También hay mucha inquietud por parte, a ver, Ana Luisa, tú querías hablar sobre eso, ¿no? ¿Qué de veras va a pasar con nuestros dineros, los pocos que quedan? Sí, bueno, es una incertidumbre la que se presenta en toda la comunidad latinoamericana, y me refiero a esto básicamente porque hay muchos rumores o él pronuncia mucho que nos va a cerrar la economía, que nos va a poner un muro, que ya no va a ser lo mismo, que nos van a poner ciertos impuestos. El Tratado de Libre Comercio, que no lo hemos leído, pero que susto bueno, que nos tratado, da, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio, que en sus orígenes fuimos invitados Pero por ¿se acuerdan Canadá? qué coraje nos daba al principio el Tratado de Libre Comercio? Y ahora nos da miedo de que nos lo quiten. Acá también, por ejemplo, nuestro amigo tiene también esa inquietud económica. Adelante, Eduardo. Yo creo que hay tres grandes temas cuando se habla de la relación México-Estados Unidos. Uno de ellos es la migración, que ya se ha hablado. Otro es la seguridad. Y en cuestión económica, pues también somos aliados. Hoy tenemos una alianza que tiene el riesgo, tal vez no de romperse, pero sí de deteriorarse. Y este deterioro en las relaciones económicas sí podrá tener afectaciones en la economía de los mexicanos. Pero di y vuelta. Y de ida y vuelta, allá. estas relaciones, la relación económica México-Estados Unidos es una relación que es el sustento tanto de familias norteamericanas como de familias mexicanas. En un sentido, el Tratado de Libre Comercio genera aproximadamente 8 millones de empleos en Estados Unidos y genera 6 millones de empleos aquí en México. Y también esta relación económica nos ha dado beneficios. Aquí está el problema. Lorenzo, acláranos estas dudas. Yo creo que lo que estamos viendo con el caso del señor Trump en estos primeros días de mandato es que muchas de las decisiones que está tomando tienen un carácter efectista, pero tienen una visión de corto plazo. La semana pasada, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el Premio Nobel de Economía Stiglitz y muchos de los líderes mundiales y muchos de los especialistas reconocieron que solo el libre comercio es el modelo de apertura competitiva para generar crecimiento económico con distribución del ingreso. Oye, Lorenzo, pero ¿por qué perdón, pues yo que siempre he sido, ya sabe usted, muy molona y crítica, nos oponíamos al Tratado de Libre Comercio? No, se oponía una parte de la izquierda radical en México. Y ahora nos da miedo que se lo Ahora lleven. lo defienden porque ya saben que genera empleos, genera nivel de ingreso. Pero entonces sí nos beneficia, pero también les beneficia a ellos. Por supuesto. Y aquí hay una cosa que es muy importante. Lo que México produce que entra al espacio de la comunidad del Tratado de Libre Comercio, muchos de esos productos se reexportan por Estados Unidos a otros países. Aquí quizá la crítica sería el tener concentrado nuestro comercio exterior en un 80% de origen de inversión y de fuentes de importación y de exportación en un solo país, en un solo mercado. Tener los huevos en la misma canasta. Es decir, no hemos tenido la capacidad que los otros 40 tratados de libre comercio que tiene México seamos capaces de distribuir las oportunidades de esta capacidad exportadora y competitiva. O sea, hay que voltear a esos otros tratados. Fíjate, es que ni siquiera sabemos, Fer, que no, pues como que tenemos 40. Sí. ¿Con quiénes, Lorenzo? O sea, tenemos otros 40 tratados. Y además tenemos oportunidad de acceso a la Comunidad Europea. O caray. sea, tenemos una diversificación de comercio que no hemos aprovechado porque ha sido muy cómodo estar concentrados en un solo mercado. Es hora de voltear a estos otros, para los que producen y exportan y todo. Una generación de empresarios mexicanos obsesivamente exportadores y que sepan ver México fuera de México, pero sobre todo, lo más importante, ver México fuera de los Estados Unidos. Otra, sí, porque esto es ya muy preocupante. Decían que un auto fabricado aquí, aún pagando el mentado impuesto de 23% que les quieren imponer,
seguía siendo más barato que producirlo en Estados Unidos. ¿Será cierto esto? La capacidad competitiva de la economía mexicana ha hecho que las empresas automotrices de Estados Unidos y de otros países vengan a México por la calidad de la mano de obra, por la oportunidad de inversión, por la cercanía de mercado y porque finalmente sí tenemos en estos y en otros sectores un nivel de competitividad muy alto. Pero Las este empresas nivel de coreanas, por ejemplo, competitividad- que invierten en la parte de productos electrodomésticos, tienen en Tijuana importantes inversiones precisamente por la calidad de la mano de obra mexicana. ¿Pero es por la calidad o porque se les puede pagar cualquier cosa, ya no dan prestaciones? Definitivamente, este asunto de que paguen o no impuestos es discutible. Yo creo Y que sí que están paguen pagando poco impuestos, los- que los salarios son bajos, sí son bajos, y que la oportunidad que tiene el mercado mexicano por la cercanía de otros mercados y por la capacidad exportadora, yo creo que es una de las cualidades que tenemos nosotros que entender que sigue siendo una ventaja para México. Ahora, lo que necesitamos es que este $1,000,000 por minuto que deja el TLC en la relación comercial tenga una capacidad distributiva mayor, tenga una ventaja social mayor, tenga una inclusión de grupos que no están siendo beneficiados por libre comercio y que tengan esta ventaja en la capacidad de distribución del ingreso a grupos que hoy no están siendo beneficiados por libre ¿China se va a volver aliado económico o cuidado con tratos económicos allá? Yo creo que hay que ver con mucho cuidado a las ovejas disfrazadas de lobo y a los lobos disfrazados de ovejas. Yo creo que aquí el asunto es que México tiene que ser responsable de su destino. No tenemos que estar esperando que otro país, otro líder o otro gobernante Nos rescate. de fuera venga a resolver nuestros problemas. Por eso mi planteamiento ha sido mucho de unidad. Nos guste o no, es el único país que tenemos. Nos guste o no, es el único gobierno que hoy nos gobierna, el nuestro. Por lo tanto, tenemos que negociar de manera unida para poder dar un elemento de fuerza en las negociaciones que vengan. Y repito, hoy Estados Unidos está en un gobierno que está tomando decisiones de corto plazo y que estas decisiones de corto plazo le van a restar competitividad internacional. Fíjate que yo creo que esta es una de las oportunidades, un gran tema, el del comercio, de las oportunidades que nos da forzadamente la elección del señor Trump. Porque una cosa es el libre comercio y otra cosa es el Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio, digo, podríamos entrar en un debate así de puntilloso y lo que sea, pero ha sido muy restrictivo para mucho también de las exportaciones mexicanas y no es muy leal, digamos, también le ha afectado mucho a México, al mercado interno. O sea, lo que tú tienes muchas veces en términos, por ejemplo, del campo, es que ha sido muy beneficiado en algunos sectores y en otros no. Entonces, lo que yo creo que está disparejón. Como oportunidad histórica, lo que nos ofrece también y nos obliga es pensar que aunque tenemos un tratado y el discurso pueda ser de que es la panacea, lo importante es que efectivamente no ha resultado. Hay algo que ha salido mal. Tú lo decías, hay un efecto no distributivo. Bueno, pues ya de entrada, eso lo tendríamos que haber visto los mexicanos antes. Ese tratado, más allá de cómo se irá a negociar, si es que ellos van a querer negociarlo, porque ese es un punto que va a ser muy interesante también, la manera en que el propio gobierno mexicano decide que avanza o no con esa propuesta o que incluso se retira. Bueno, Lorenzo también dijo, esto va a crear gran democracia. A lo mejor se pueden empezar a exigir salarios justos ya de veras, ¿no? La no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad. Es aún más poderosa que el arma más compleja de destrucción ideada por la ingenua capacidad del hombre. Mahatma Gandhi, político y pensador indio. La paz no es la ausencia de la guerra. La paz es una virtud, un estado mental, una disposición en pro de la benevolencia, la confianza, la justicia. Baruch Spinoza, filósofo neerlandés. Muy bonita esta reflexión respecto a la paz. Esperamos sus comentarios en torno a todo lo que se ha platicado el día de hoy y a todas las expectativas que tenemos. Muchos de nosotros precisamente eso es lo que queremos, ¿no? Una buena relación entre nuestros vecinos, entre los hermanos y lo que se decía y se escuchaba, la paz. Muchas gracias a la gente que nos ha llamado, como Josefina, que dice, hablaban de la oportunidad que les van a dar ahora a los muchachos que regresen con respecto al problema que se aborda de migración. Nosotros somos residentes de Estados Unidos y tengo una hija de 30 años con licenciatura. Estuvo buscando aquí, en regreso en México, 5 años un trabajo y pues
y dice que por su preparación no encuentra y que qué solución le dan, ¿no? Es una realidad, también ya en los programas que hemos hecho de jóvenes lo hemos planteado. Esther dice, el problema es que somos demasiados y lo que quiere el nuevo presidente de Estados Unidos es disminuir la población de allá para disminuir la violencia y debemos trabajar en el crecimiento poblacional. Otro tema sin duda. Y hay unas llamadas en cuanto a la revalidación de estudios, que ojalá se preste mucha atención en nuestro país, porque cuando lleguen estudiantes de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con sus papeles acá? El que la gente se esté regresando a México, que busquen y encuentren lo que necesitan. Y Marcelo, que nos dice, hay mexicanos que también dejan sus experiencias y buen trabajo, y me da gusto que estén hablando de Estados Unidos y hablen sobre los mexicanos que dejan otra huella, una huella positiva. Y bueno, precisamente hay una muestra de hermandad y ayuda para los migrantes. Vamos a verlo en la siguiente cápsula. Este lugar se llama Instituto Madre Asunta, es un albergue para mujeres y niños migrantes, es de las Madres Misioneras Escalabrinianas. Ellos llegaron en 1983 a la ciudad de Tijuana, invitadas por el obispo Berlier, porque en ese entonces la ciudad no contaba con ninguna institución que atendiera a las personas migrantes, quienes vivían en Tijuana, en las calles, en los parques, en el bordo, porque en ese entonces sí teníamos un bordo donde toda la gente estaba esperando que la patrulla que estaba rondando se descuidara para cruzar. Entonces ellas llegaron con la finalidad de apoyar a los migrantes. La casa los recibe con las manos abiertas siempre y cuando ellos sean migrantes, ¿sí? Y tenemos muchísimos programas de apoyo para ellos, desde el albergue temporal, ¿sí? Ellos pueden estar hasta 15 días con nosotros. Ahora con esta modalidad de que están pidiendo asilo lo hemos cambiado, a veces están un mes, mes y medio con nosotros. Y se les dan pues 3 comidas al día, asistencia médica, ropa, calzado, pero aparte hay programas de asistencia jurídica para ellos, médica, psicológica, bolsa de trabajo. Creo que durante todos estos años que hemos nosotros estado trabajando en apoyo al migrante, hemos hecho incidencia, sí, en política pública, porque al inicio, cuando estábamos recibiendo nosotros migrantes, vimos que nadie recibía a los migrantes en la garita. Ellos entraban, les pedían su nombre y que te vaya bien, pero no se les informaba a dónde puedes ir, quién te puede dar la mano, siendo que ya existíamos. Solicitamos nosotros a las autoridades de migración permiso para ponernos fuera de sus instalaciones para recibir a estos mexicanos que estaban saliendo deportados, y ahí les dábamos un sándwich o le damos una botellita de agua, y esto lo aprovechábamos para platicar un poquito con ellos, a ver si habían sido bien tratados o habían violentado sus derechos o había un indebido proceso de deportación. Así estuvimos trabajando durante 3 años hasta que conformamos aquí en la ciudad de Tijuana algo que se llama Consejo Estatal de Migrantes. Fue el primer consejo que hubo, y el funcionario del gobierno del estado, él nos propone darnos en comodato un módulo, una casita móvil, para que nosotros estuviéramos ahí recibiendo a los migrantes. Ya fue para nosotros más cómodo y para los migrantes también llegar, sentarse, platicar con nosotros, comerse su sándwich y tomarse su agüita tranquilos. Y el programa nuestro se replica, pero lo replican ellos como INAMI y le ponen programa para migrantes repatriados, ¿sí? Entonces ya empiezan a hacer lo que nosotros hacíamos, lo empezaron a hacer ellos. Nosotros al principio dijimos, pero estamos duplicando esfuerzos. Luego pensamos, bueno, pues al fin y al cabo las asociaciones civiles lo que queremos es que el gobierno haga el trabajo que le corresponde, ¿no? Padre, o sea, hay organizaciones que están ayudándolos también, en la mera orillita. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, hay muchísimas organizaciones. Lo que hace falta es como conjuntar, ponerse de acuerdo. Yo quisiera soñar. No quisiera pensar en este momento en esa fragmentación que tenemos. Sí, porque todo el mundo quiere hacer algo ahí, pero no sabe bien uno cómo. Exacto, necesitamos sentarnos, necesitamos encontrarnos, escucharnos, oírnos
y construir estrategias comunes. Pues hagan una cumbre, ¿no? De quienes están puestos para ayudarlos. Pues, Sería interesante, y los que no se puedan trasladar, pues ya ve que la tecnología ahora ayuda, ¿no? Ayuda mucho. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. En eso está. Yo creo Nos que avisa sí. cuando lo concrete, Por padre. supuesto Pues que sería sí. muy interesante En eso porque estamos, entonces sí. tomarían acciones ya unidos mucho más interesantes. Claro. Hay una cosa buenísima acá de alguien que le escribió al señor Trump, ¿no? Le escribe en inglés, aunque se nota que es latino. Sí, se los voy a compartir en mi traducción al español. Pienso que un buen muro podría prevenir de que pasaran las armas de Estados Unidos a nuestro país. Dice, sí quiero un muro que contra todas las influencias negativas, contra el bullying, contra los valores pobres o los malos valores, contra la demanda de drogas, y dice contra los depredadores sexuales, traficantes de niños, y dice contra las realidades inexistentes, o más bien contra las falsas ideas de belleza, estas expectativas falsas, y dice, ¿por dónde empezamos? Y menciona, después de que América sea grande, o great, que es grandiosa, ¿no? Entonces, dice, volveremos a abrir ese muro, porque México ya es grandioso en este momento. Qué bonito. Lorenzo, querías Yo creo que comentar de el esto. tema es fundamental. Aquí hay patrones de comportamiento, ejemplos y estereotipos. Y yo creo que mucho se ve hacia Estados Unidos como la solución a muchos de los problemas de México, cuando realmente son formas de vida totalmente distintas y criterios distintos. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado. Y repito yo, el tema de unidad como sociedad, como cohesión, como relación entre ciudadanos, de construcción de confianza, rescato la importancia de lo que México representa como identidad propia, y que esta identidad multicultural sea una de las fuerzas que tengamos de defensa de lo mucho o poco que puede seguir afectándonos esta parte negativa de la relación con Estados Unidos. Usted, padre, adelante, va. No hemos sido una ciudadanía que somos nosotros mismos. Tenemos que aprovechar este momento para ser nosotros mismos, sin los gringos, sin influencias que ejerzan patrones nocivos, por ejemplo, en cuestiones de la Iglesia Católica, matrices machistas que excluyen a la mujer o a los jóvenes. Eso, por muy santo que parezca, no es de Cristo, no es de Dios, y hay que tronarlo, porque tenemos que hacer una mentalidad ¿Qué propone? ¿Que haya nuestra. mujeres sacerdotisas, por ejemplo, No, como las quiero es hubo en los que orígenes del hagamos cristianismo? un México nuestro, que creamos en un México nuestro con las mujeres, con los jóvenes, con los hombres, con todos. Eso quiero. Y que tengamos criterio para estar masticando lo que nos dan de arriba o de otros lados que no es lo nuestro. Sería como ponernos unos lentes y discernir, ¿no? ¿Qué sería interesante retomar y qué mejor se queda ya? Perdón. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice el padre Alejandro Solalinde. México es muy probable que le vayan a quitar la andadera. Ándele. Y eso es bueno. Y tenemos Qué bonita nosotros frase. que aprender a tener un país de pantalones largos. Eso. Eso significa que los elementos que hoy nos dividen los dejemos atrás. Que tengamos autoestima como mexicanos. Sí. Que tengamos orgullo de ser lo que somos. Y que, repito, no tengamos una cultura del rencor, ni una cultura de la culpa, sino una cultura de ideales y una cultura de responsabilidades. Y esas divisiones que hoy nos aquejan, yo creo que hay que dejarlas atrás. Claro. Porque nadie va a venir a resolver los problemas que no seamos nosotros mismos. Y si como país estamos divididos, no vamos a progresar. Qué hermoso. Y otra cosa que tendría que prepararse el país, y ahí sí son todos, asociaciones civiles, gobierno, todo, es que también puede regresar muchas personas muy enfermas. Recordemos que allá también está alto el índice de obesidad, de diabetes, ¿no? VIH, ¿qué más, Leti? Está fuerte, ¿eh? O sea, Bueno. también vamos a recibir personas que van a requerir ese apoyo. Claro, que aquí tenemos una crisis con todas las Ya de por instituciones sí. de salud, pero creo que es una de las cosas que es importante. Se mencionaba también el factor psicosocial, que es fundamental. Hay que empezar a hacer campaña. Se ha compañera. hecho, se ha trabajado, se ha insinuado, pero es la hora en que no se hace una política de Estado de este tema. Entonces yo creo que lo anotas tú muy bien, el retorno o la potencial llegada de personas que aunque no quieran volver, vuelvan y traten después de irse, ya será un escenario que vamos a ir siguiendo. Es importante tenerlo en cuenta. Y yo quería agregar, fíjate que de esto que mencionaban, de las cosas que México puede hacer. México puede hacer pasar
leyes, pero no dejarlo a ver cuándo, porque siempre es hay que mañana. Leyes que sean muy, pero sumamente estrictas con el tema del tráfico de armas. Esa es una respuesta contundente al gobierno estadounidense de lo que a nosotros no nos parece correcto. Tania. Pero es que yo creo que también esta gran oportunidad tiene que ver con retomar la agenda de derechos, ¿no? Y en ese sentido, qué importante hablar de migración y derechos humanos. La agenda de derechos le garantiza los derechos humanos a las personas que vengan en retorno. Y en el sentido de la salud y de la educación, si tenemos una agenda de derechos, no va a importar de dónde vengan, ni de qué color, exacto, está cubierto. Bueno, y deberían de estar cubiertos los transmigrantes también. También. Todos. Y volver a un enfoque de derechos en las políticas sociales también tendría que ver con cómo aprender a resolver la conflictividad social en México y cómo bajar los niveles de violencia, ¿no? Está muy bien estudiado el asunto de que la violencia y su expresión en nuestro país tiene que ver con falta de condiciones económicas, con falta de escuelas para los niños, etcétera. Es cierto que Internet y las películas pueden tener un cierto impacto en lo que se ve, pero sería equivocado pensar que porque los niños ven Internet aprendieron de Columbine. La verdad es que la violencia y la conflictividad social tiene que ver con una falta de garantías de derechos. Bueno, aquí no les faltan motivaciones violentas, ¿no? Eso también sería algo que tendríamos que empezar a bajar. ¿Qué más hace falta hacer, Lorenzo? Mira, yo siento que es necesario, repito, rescatar qué entendemos por identidad mexicana. Hijo, sí, es y que qué es bien difícil. manera de modernizar nuestra identidad nos permite aceptarnos por las diferencias que hay en México. 50 tonos de moreno. Sí. Bueno, pero somos todos mexicanos. Claro. En Estados Unidos, hasta antes de los derechos civiles, estaba prohibido que en un espectáculo público o en los medios hubiera escenas de desnudos sexuales y relaciones de parejas de distinta raza. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, qué fuerte, Estaba qué fuerte. prohibido en Estados Unidos que saliera en los medios una relación de pareja de distinta Bicultural, raza. claro. Por eso cuando llega la obra musical West Side Story, Amor sin barreras, es el tema del güero con la latina. Y es la gran crisis de aceptación de una organización social que hasta la fecha vive en una cultura de reservaciones de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir? Que tú en Los Ángeles te encuentras la zona de los peruanos, la zona de los coreanos, la zona de los mexicanos, la zona de los salvadoreños, pueden convivir en la parte laboral, en la parte educativa, en la parte social, pero no en la parte íntima. Entonces, todavía este esquema de compartimentar racialmente un país que hasta la fecha sigue midiendo el comportamiento de su población por raza y te dice los hispanos consumen más salsa de chile que salsa de tomate y los tienen medidos por características etnorraciales. Es uno de los pocos países que sigue midiendo el comportamiento de su población por este tipo de características. En México, pues el mexicano es mexicano. Y aquí también somos bastante discriminadores, pero lo tratamos en el siguiente tema. Por lo pronto nos llevamos muchas herramientas. Gracias por su presencia.